Vamos a ver con la ayuda de nuestro Dios este tema. Marcos nos cuenta del relato de un encuentro de Jesús con un endemoniado, conocido como el Gadareno. ¿Se recuerdan? El tema de los demonios es uno que está en los labios de casi todas las personas. Y voy a dar respuestas a algunas preguntas, a muchas preguntas que me han hecho, pero debido al tiempo solo voy a dar respuesta a unas cuantas que creo pertinentes. Y miren las preguntas, escuchen las preguntas que me han hecho a mí respecto a los demonios. ¿Es verdad, pastor, que existen los demonios? Bueno, tenemos que contestar afirmativamente: sí existen los demonios. Negarlos implicaría rechazar las múltiples referencias de los encuentros de nuestro Señor Jesucristo con ellos aquí. Y la Biblia nos narra en los 4 evangelios muchos encuentros de Jesús con los demonios. Otra pregunta que se me ha hecho es: ¿qué hacen estos ángeles malignos? La mayoría de los intérpretes bíblicos opinan que son ángeles caídos que están asociados a Satanás. Es claro que ellos buscan siempre separarnos a nosotros de Dios, porque esa es la intención de estas huestes celestiales de maldad, separarnos de nuestra relación con Dios. Y vamos a leer Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, capítulo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aquí están apareciendo los demonios, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí nos está diciendo Pablo que siempre estas huestes celestiales de maldad están tratando de impedirnos nuestro acercar a Dios. Los ángeles caídos en general cooperan con Satanás cumpliendo los propósitos de él. Y vamos a leer Mateo 25, 41. Mateo 25, 41 nos dice lo siguiente: entonces dirá también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Y aquí viene la frase en la que me voy a referir: al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Otra pregunta que me han hecho es: ¿pueden entrar los demonios en los seres humanos? ¿Pueden entrar los demonios en los seres humanos? Bueno, yo no le puedo dar esa respuesta, pero la Biblia sí la puede dar. Y vamos a leer Mateo 4, 24. Mateo 4, 24. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia respecto a la respuesta de esta pregunta. Y se difundió su fama por toda Siria. O sea, Jesús en ese momento estaba conocido por muchas personas. Él va a la región de Siria y ya sabían de él. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Y mire lo que dice aquí el versículo: los endemoniados y lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Otra cita más, Hechos 8:7. Hechos 8:7. Amén.
porque de muchos que tenían, ¿qué cosa? Espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿De dónde están saliendo estos demonios? De seres humanos. Y otra cita más, Hechos 16:16. Amén. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Miren, esta joven estaba poseída por un espíritu demoníaco que enriqueció a su amo, porque él cobraba para que este espíritu demoníaco que tenía poseída a esta joven adivinara. Jesús enfrentó y echó fuera muchos demonios durante su ministerio aquí en la tierra. Entonces, ¿pueden o no poseer los demonios un cuerpo humano? Sí pueden, porque así lo dice su palabra. Otra pregunta que se me ha hecho es: ¿cómo reconoce a alguien poseído por demonios? Algunas veces han ido a decirme: pastor, quiero que venga a orar porque yo creo que esta persona está endemoniada. Bueno, ¿cómo se reconoce a estas personas? Podríamos decir que un demonio se caracteriza por su aislamiento de la gente. La persona endemoniada muchas veces se aísla. ¿Qué más? Sus acciones son desenfrenadas, su mal vivir y su conducta son erráticas. ¿Qué más? Su agitación continua, su desasosiego, su desvelo, no duermen. No digo que los que pasen insomnio estén endemoniados, pero es una de las características. Sus gritos inhumanos, su tendencia a afligirse y a hacerse daño ellos mismos. Y finalmente, por sus amenazas a las personas. Son características que reflejan que alguien está poseído por un demonio. ¿Qué hacer frente a un endemoniado? ¿Qué hacer frente a un endemoniado? Será la pregunta que usted en este momento se estará haciendo, y los que nos están observando por el internet también. ¿Qué hacer frente a un endemoniado? Bueno, con la guía de nuestro buen Dios y a la luz de las Sagradas Escrituras, vamos a responder a estas preguntas que se desprenden naturalmente de este tema que tenemos en esta mañana en el capítulo 5 del libro de Marcos, que le pido respetuosamente mantengan abiertas sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, en donde vamos a ver varias lecciones que son de mucha bendición para nuestra vida cristiana. Pero antes vamos a analizar el contexto. ¿Por qué ocurrió esto? Vamos a ver el contexto, y lógicamente el contexto lo vamos a tener en la parte final del capítulo 4, porque estamos analizando en la primera parte del versículo 5. Entonces, ¿dónde está el contexto? En los versículos anteriores, capítulo 4, vamos a leer los versículos del 35 al 41 para ver el contexto. Aquel día, voy a leer Marcos 4, del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Jesús le está diciendo esto a los discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Cuando se refiere a él, ¿a quién se refiere? A Jesús. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: ¡Calla, enmudece! Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, y aquí está la pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros. Los discípulos se hacían esta pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bueno, aquí vemos a Jesús unas horas antes demostrando su poder contra la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí Jesús les demostró a los discípulos que el mar y los vientos le obedecen. Es decir, que las fuerzas más grandes de la naturaleza están bajo el dominio de Dios. Y el versículo 41, en el versículo 41, los discípulos, con un corazón duro de incredulidad, le preguntan a su maestro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Por eso Jesús los llevó a encontrarse con otra de las fuerzas más poderosas, las fuerzas del mal, las fuerzas espirituales de Satanás, para que pudieran ver y reconocer bien quién era su maestro. ¿Sí? Jesús llegó a la región de los Gadarenos. Gadara era una de las ciudades que formaban la Decápolis romana. Decápolis es una palabra que está dividida en dos. Deca, 10. Polis, ciudad. Entonces, ¿qué era lo que conformaba esta ciudad romana? 10 ciudades. 10 ciudades. Entonces, eran ciudades mayormente gentiles, con un estilo de vida griego, con dioses griegos, significa gente pagana, con su cultura griega, pagana. Por eso es que podemos ver que los habitantes de esa región apacentaban cerdos. Sí, lo que ningún judío lo haría, porque para ellos el ver, tocar un cerdo era inmundo. Inmundo. Esto nos demuestra aquí la primera lección. Ahora sí, vámonos al capítulo 5 de Marcos para comenzar el análisis de los dos primeros versículos. Marcos 5, 1 y 2. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Recuerden, horas antes Jesús le demostró cómo él tenía poder sobre las huestes de la naturaleza. Ahora ya, cayendo la tarde, llega a esta región de Gadara. Y aquí les va a demostrar el poder que él tiene también sobre los demonios. Aquel era un lugar peligroso. Era una hora peligrosa porque era al atardecer, junto ya casi con la noche. Y el hombre era un hombre peligroso. Qué maravilloso es nuestro Señor. Sí. Él fue a una región de gentiles. Él fue a buscar a un hombre que jamás podía ser libre y salvarse por sus propios medios. Nadie, absolutamente nadie, podía hacer algo por él. Solo el Señor. Solo el Señor.
Esa era una región pagana, era una región idólatra. Pero Jesús no llegó, y escuche bien por favor, Jesús no llegó a juzgar, no llegó a condenar, llegó a liberar y llegó a salvar a un hombre perdido. Eso hizo Jesús. Y voy a leer Juan 3:17. Juan 3:17. No pierdan la cita de Marcos 5 porque vamos a volver a ella. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él. ¿Cuántas veces a nosotros las personas nos han criticado? ¿Cuántas veces nos han criticado? Nos han juzgado, nos han condenado, pero no hicieron nada por ayudarnos. No hicieron nada por ayudarnos. Muchas veces, hasta nuestra propia familia o nuestra misma iglesia, pero Cristo se acerca a nosotros para salvarnos y para liberarnos. El versículo 2 que leímos nos dice, el versículo 2 de Marcos 5:2, Marcos 5:2, el versículo 2 nos dice que Jesús salió de la barca, y esto es maravilloso, hermanos. Jesús podía haberse quedado en la barca y no poner un pie en esa tierra de pecadores, en esa tierra de idólatras, en esa tierra de paganos. Pero Él, siendo Dios, salió de la barca para buscar, para tener un encuentro con un endemoniado. Jesús nos da un gran ejemplo como iglesia moderna, que no queremos salir de nuestra barca, no queremos salir de nuestras casas lindas, de nuestras predicaciones cómodas desde el sillón o desde el cuarto donde tengamos el televisor. Peormente queremos salir a evangelizar esta tierra para que otros se salven. Queremos que los pecadores vengan a la barca. Pero Jesús nos da ejemplo maravilloso de evangelismo. Él salió de la barca a evangelizar. Y en segundo lugar, veamos ahora la forma en la que vivía ese hombre endemoniado. Y vamos a leer Marcos 5, del 2 al 5. ¿Cómo era que este hombre endemoniado vivía? Al cual Jesús lo fue a buscar. Marcos 5, 2 al 5. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre decía de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. En primer lugar, dice la porción que acabamos de leer, moraba en los sepulcros este hombre, vivía entre los muertos, había dejado su familia, había dejado todo para ir a vivir entre los muertos.
Este hombre endemoniado, al igual que toda persona que vive sin Cristo en su corazón, vive en los sepulcros, vive siempre entre los muertos, es decir, donde no hay vida, donde no hay gozo, donde no hay amor, porque así es el mundo sin Cristo, así es la sociedad sin Dios, está muerta. Podemos ir a muchos cementerios que tienen lindas construcciones, pero no hay vida. Así es el mundo sin Dios, así es el hombre sin Dios, está muerto en sus delitos y pecados. Nadie podía atarlo, dice la porción que leímos, ni detenerlo, ni con cadenas, ni con nada. Y ahora vamos a leer el 3 y el 4, Marcos 5, 3 y 4, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie podía dominarlo. Nadie podía dominarlo. El poder de Satanás en su vida le había dado una fuerza sobrenatural. No podía ser amarrado, nadie lo podía detener ni nadie lo podía controlar. De la misma forma, una persona que vive sin Cristo es incontrolable. Con sus vicios, con su carácter, con su búsqueda de placer y diversiones. No importa a quién dañen, no importa si desobedecen a los padres, no les importa si están perdiendo su familia o su matrimonio, o si están quedando en la quiebra económica. No les importa porque están muertos en sus pecados. Nada de eso les detiene para buscar el placer, para buscar los placeres de este mundo perdido. Y el versículo 5 dice, Marcos 5:5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Quizás gritaba pidiendo ayuda, quizás gritaba de dolor, de soledad, de tristeza, pero gritaba, ¿sabe cómo? Gritaba donde nadie lo podía escuchar, en los montes y en los sepulcros. Esa misma desesperación lo lleva a autodestruirse, a hacerse daño a sí mismo y se hería con piedras, dice el versículo, pues tenemos que comprender que Satanás lo único que quiere es la destrucción de la vida del ser humano. Eso es lo que quiere siempre Satanás. ¿Cuántas personas en el mundo, en nuestra sociedad, gritan por su soledad? Muchos gritan a sus padres por medio de su rebeldía. Esposas gritan pidiendo ser amadas. Las personas del mundo están gritando desde su corazón que necesitan atención, que necesitan amor, que necesitan comprensión. Pero el problema es que el mundo sin Cristo no oye. El mundo sin Cristo está lleno de sepulcros. Nadie lo puede escuchar. Muchos viven en el mundo, al igual que el endemoniado, autodestruyéndose e hiriéndose a sí mismo por los vicios y los pecados. Y quiero ilustrar un poco más cómo se destruyen muchos jóvenes, muchas personas. Y quiero leerles Proverbios 23, no pierda la cita de Marcos 5, Proverbios 23, 31 al 35. Cómo se está destruyendo los seres humanos en esta tierra. Y Proverbios 23, versículos del 31 al 35 dice lo siguiente. No pierda la cita de base de Marcos 5.
No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. ¿Qué pasa? Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspide, como espina, dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades porque has perdido el control. Será como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero, no tiene control de nada. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió, ya está totalmente perdido. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún volveré a buscarlo porque se ha vuelto adicto. ¿Se dan cuenta? Eso hace el mundo si usted está metido en los vicios, eso es lo que hace el mundo para usted. Aquí tenemos un breve ensayo sobre el abuso del alcohol. Se describe al vino tan peligroso como una serpiente en el versículo 32. En el versículo 33, como algo que produce alucinaciones. En el versículo 33 también hay un lenguaje perverso. Y en el versículo 35 dice que finalmente se vuelven insensibles ante Dios. Muchos jóvenes se hieren a sí mismos con navajas, con hojas de afeitar, para llamar la atención a sus padres. Pero podemos ver que todo eso no viene de Dios. No viene de Dios, viene de Satanás. Y voy a leer ahora sí Marcos 5, 6 al 8. Marcos 5, 6 al 8. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Veamos qué es lo que realmente está pasando aquí. Podemos ver, hermanos, en este relato algo impactante. Los discípulos se preguntaron, en el contexto que vimos, ¿quién era este? ¿Quién era este? Se recuerdan en Marcos 4:41. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos de Jesús ni siquiera lo conocieron, ni siquiera lo reconocieron. Pero aquí en este versículo 7, miren, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hermanos, los demonios sí reconocían a Jesús, porque quien estaba hablando no era el endemoniado, eran los demonios que tenía dentro. Y los demonios sí reconocieron a Jesús. ¿Se dan cuenta? Miles de personas en el mundo no reconocen a Jesús, pero los demonios lo reconocen, saben bien quién es Él, se postran ante Él, pero no pueden salvarse. Y muchas personas creen en Jesús, que le conocen, pero no lo aceptan como su Salvador. No lo han aceptado aún como su Salvador. Ahora veamos cómo fue el encuentro maravilloso entre este hombre endemoniado y nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos en Marcos 5, del 9 al 13. Marcos 5, del 9 al 13. Y le preguntó: ¿cómo te llamas?, le dice Jesús al endemoniado. Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo apacentado,
apaciendo, y le rogaron a todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí, hermanos? En primer lugar, Jesús le preguntó al hombre cómo se llamaba, lo que dice el versículo 9. ¿Cómo te llamas? Y la respuesta no fue del hombre, sino de los demonios que habitaban en él. ¿Sabe por qué? Porque el nombre que él le dio fue Legión. Legión, porque eran muchos y estaban dentro del endemoniado. Este hombre había dejado de ser, imaginémonos, había dejado de ser Juan, Francisco, Marco, Jacobo o Samuel, cualquier nombre. Había dejado de tener su nombre, y ahora el demonio le había cambiado su personalidad y su nombre. Ahora era Legión. Legión. Eso hace Satanás en la vida de las personas sin Cristo. Las transforma, les cambia su nombre. Las personas dejan sus nombres propios para convertirse, si son varones, escuche bien, si son varones, para convertirse a el borracho, el drogadicto, el pandillero, el mujeriego, el ladrón, el violador, el hachero. Y si son mujeres, el demonio le cambia su nombre: la prostituta, la amante, la ladrona, la chismosa, la borracha, la pandillera, la vieja amargada. Eso hace el demonio. Jesús, por medio de su poder, sacó los demonios que estaban en él y le cambió su vida por completo. Por completo. Y voy a leer Marcos 2, 5, 12 al 15. Marcos 5, 12 al 15. Amén. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y el mar se ahogaron. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado. Estoy leyendo el 15, Marcos 5, 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. ¿Cómo estaba ahora? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué ocurrió con ellos? Tuvieron miedo. Miren, hermanos, solo Jesús podía hacer eso. Nadie pudo cambiar la vida de este hombre. Ni la familia, ni las autoridades, ni la religión. Solo el poder de Dios pudo salvar y liberar a este hombre de las garras de Satanás. Así es. Cuando Cristo viene a la vida de una persona y lo convierte en su hijo, le da total libertad en Dios. Y voy a leer Juan 8:35 y no pierdan la cita de Marcos 5. Juan 8:36 dice, Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El hombre quería seguir a Jesús. El hombre quería seguir a Jesús porque estaba libre, porque Jesús en ese momento lo había libertado de todos esos demonios. Y entonces este hombre quería seguir a Jesús e irse con él en la barca. Pero Jesús le dio un nuevo propósito a su
su vida. Sí, Jesús le dio un nuevo propósito a su vida y vamos a leer los versículos 18 al 20. Marcos 5, 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y el 20, y se fue y comenzó a publicar. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Y Decápolis qué significa? 10 ciudades romanas gentiles griegas. Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Qué es lo que ocurrió aquí, hermanos? Jesús lo convirtió en un predicador, en un misionero, alguien que podía contar con la autoridad de Dios, con el poder de Dios, la misericordia y las grandes cosas que Él hace en la vida de un hombre. Y podríamos decir entonces, del demoniado a misionero. ¿Lo podían creer ustedes? Solo el poder de Dios lo pudo hacer. Este hombre comenzó a predicar en Decápolis, en las 10 ciudades. En las 10 ciudades, las maravillas de Dios, las maravillas que Dios había hecho en su vida. Y usted, sí usted que está aquí sentado en esta mañana, y ustedes que nos están viendo por el internet, ¿qué están esperando para comenzar a predicar las maravillas que Dios ha hecho en su vida? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para evangelizar en la tierra? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para convertirnos cada uno de nosotros en un misionero? Vea el ejemplo de Jesús. Saca a los demonios a este hombre y lo convierte en un misionero. Cuando Jesús estuvo en Decápolis, fue el primer contacto que estuvo en esa civilización griega. Este hombre que había estado poseído por esta legión de demonios a quien Cristo salvó, fue el primer misionero que el Señor mandó a predicarles. En cuanto a la labor que él realizó, hay que subrayarle que su gozo y su gratitud le llevó mucho más allá de su propia ciudad, extendiendo su actividad misionera, dice la Biblia, en toda Decápolis, en las 10 ciudades romanas griegas, paganas. En cierto sentido, podríamos decir que el gadareno pudo hacer lo que le impidieron hacer a Jesús. Porque cuando Jesús saca a los demonios de los cerdos, la gente le pidió a Jesús que se fuera. Pero Jesús tenía, como quien dice, una carta bajo la manga y les manda a ser evangelizados por un mismo hombre de ellos, convertido en un nuevo hombre por su poder. Y ese hombre evangelizó Decápolis. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Hallamos aquí 3 ruegos al Señor. 3 ruegos al Señor. 3 ruegos. Uno de los cuales Él lo admitió, pero los otros 2 los desechó. Y escuche bien. Número 1. Cuando el endemoniado se acercó al principio a Jesús, le suplicó que lo dejara. Jesús no atendió esa petición, no la atendió. ¿Y saben por qué? Porque el hombre no actuaba con libertad, sino bajo la poderosa influencia de los demonios. El segundo ruego. Más tarde los gadarenos le rogaron que se fuera de los contornos, a lo cual Jesús sí accedió.
Sías accedió cuando la gente le pidió que se vaya porque había hecho caer los cerdos al mar. Sí aceptó Jesús a esa petición, porque era una expresión libre y voluntaria, hecha con los ojos abiertos y a plena luz de toda la evidencia. Y Cristo respeta la elección de los hombres. Cristo es un caballero y Él no quiere nada exigido. Todo tiene que ser voluntario. Y Él, como le pidieron que se fuera, Él se fue. Él se fue. Y la tercera, cuando Jesús se iba, el que había estado dominado por los demonios le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Jesús no le dejó, puesto que ahora estaba a órdenes de él y pertenecía a su reino, y por tal razón él tenía que cumplir lo que él le ordenara. Él tenía ya una misión que cumplir: evangelizar toda Decápolis, las 10 ciudades romanas. Por eso no lo dejó ir con él. ¿Cómo lo aplicamos? Y quiero empezar con una pregunta: ¿habrá algo imposible para Dios? No. ¿Habrá algo imposible para Dios? Así como Jesús liberó al Gadareno, a este hombre que nadie podía contener con nada, Jesús lo contuvo solo con su presencia, con su palabra y fundamentalmente con su amor. Con su amor. Así es, hermanos. Usted no puede contener a nadie ni que nadie cambie si usted no le demuestra amor. Este hombre encontró en Jesús la paz que nadie podía darle. Hoy vivimos angustiados, atribulados, con temor, perdidos y sin esperanza. Aunque parezcamos personas normales, simplemente porque nos hemos olvidado dónde encontrar la paz que necesita nuestra alma, dónde encontrar la verdadera paz que necesita su alma. Es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo de evangelizar esta tierra, es tiempo de convertirnos en misioneros de la santa y bendita palabra de Dios para muchos que van rumbo al infierno. No vayan y vayan a la patria eterna. Y usted es una de esas personas que Dios lo necesita hoy para que evangelice esta tierra. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vamos a cantar el himno número 240, titulado Hoy venimos, ¿cuál, hermanos? En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11,
Y del capítulo 11 vamos a leer los versículos del 23 al 32. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, los versículos del 23 al 32. Les pido respetuosamente se pongan de pie y vamos a leer de una manera alternada. Voy a empezar a leer el 23 y ustedes el 24 y juntos terminamos en el 32. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos rebeldes. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y juntos el 32. Así siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Ahora vamos a entrar en un espacio de quietud personal en oración. Vamos a ponernos a cuenta con Dios personalmente y de ahí voy a formular una oración. Señor, estamos aquí como tu iglesia unida, pidiéndote, Señor, misericordia y pidiendo que perdones nuestras debilidades. Señor, oramos en gratitud hacia ti, en gratitud a el sacrificio de tu Hijo por salvarnos y darnos a nosotros la libertad de la esclavitud del pecado. En estos elementos simbólicos del pan y del vino, tú llevaste nuestras enfermedades, clavaste en la cruz nuestras enfermedades, nuestros dolores. Pedimos, Señor, tu intervención mediante estos elementos. Si es tu voluntad obrar sanidad en alguien que esté enfermo, tú lo puedes hacer por tu soberanía. Oramos para que tu poder sea manifestado grandemente en esta tierra, en este mundo. Sabemos que estamos atormentados por un virus, pero no va a dejar de atormentarnos hasta cuando tú lo quieras. Señor, que el propósito de esta pandemia sea el mirarte cada vez más a ti y con esa mirada poder evangelizar aún más a esta tierra. Que nos compadezcamos de aquellos que van rumbo al infierno
y que le hablemos de la salvación que solo se encuentra en ti. Oramos, Padre, para que lo podamos hacer y participar dignamente, porque tú, a un corazón contrito y humillado, arrepentido, jamás lo desprecias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, mientras los hermanos reparten el pan. Vamos a cantar juntos el himno número 284, titulado Junto a la Cruz. Sabando va a dar gracias a Dios con el pan. Oremos. Gracias, Padre Santísimo, por este día que tú nos has regalado. Señor, que tú nos has permitido estar aquí en tu casa, Señor, para celebrar, Señor, esta santa cena, Señor, que tú le ordenaste a los apóstoles y a ellos a nosotros, Señor. Que este pan simboliza tu cuerpo que fue entregado a favor de ti. Gracias, en nombre de nuestro Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, comamos juntos. Amén. Mientras los hermanos reparten la copa con el vino, cantamos el himno número 276, comprado con sangre por Cristo. Viva
también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor Jesucristo, bebamos juntos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Mientras los hermanos retiran las copas vacías, cantamos el himno número 74, viene otra vez. que tenemos nosotros como el pueblo de Dios, la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. ¿Por quiénes? Por nosotros, su iglesia. Así es. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.